Solo con Taelman, 7:48, tenemos ya nuestro próximo invitado al aire, el doctor Jesús Silva, abogado constitucionalista, profesor de estudios políticos internacionales de la Universidad Central de Venezuela. Buenas noches, doctor Jesús Silva, un placer tenerlo en Solo con Taelman por Victoria FM 103.9 de la Victoria Estado Bravo. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, muy contento con esta invitación porque dicen que nadie es profeta en su tierra. Y soy aragüeño, soy maracayero y me alegra mucho expresarme a través de este medio. Doctor, se está expresando a través de una de las radios más plurales, más democráticas que tiene el centro del país. A través de Victoria FM usted puede expresar lo que desea a partir de este momento. Un placer tenerle. Me alegra esa posibilidad. Hace 10 años me vine acá a Caracas, donde he hecho buena parte de mi vida docente y profesional y yo celebro esta apertura comunicacional. En estos últimos días y semanas he estado en medios como Globovisión, Televen, Venevisión y pues quienes de alguna forma han seguido lo que hemos manifestado saben de mi simpatía con ideas de izquierda, pero siempre con una visión objetiva de los fenómenos sociales, políticos y jurídicos del país. Así es, doctor. Por supuesto, estoy abierto para la conversación. Perfecto, queremos hablar con usted aprovechando pues sus vastos conocimientos en materia constitucional y sabiendo previamente pues su filosofía y su tendencia de izquierda. Queremos hablar sobre lo que ha ocurrido en la Asamblea Nacional con el allanamiento a la inmunidad parlamentaria del diputado aragüeño, por cierto, Richard Mardo. Hemos leído en distintas páginas web del país, en distintas prensas escritas, su posición respecto a lo que ha hecho la Asamblea Nacional. En su criterio, doctor Jesús Silva, ¿se ha cumplido, no se ha cumplido la Constitución? ¿Se ha violado, no se ha violado la Constitución? Repito, estamos hablando de la forma como se ha llenado la inmunidad y no del fondo, que no nos corresponde a nosotros por no ser jueces de lo que ha ocurrido con la materia Richard Mardo, solo con la forma que se ha hecho el allanamiento de la inmunidad parlamentaria. Está al aire, doctor, con su opinión. Evidentemente el problema reviste dos facetas. Una en el ámbito del derecho penal, con estos presuntos delitos de legitimación de capitales y de defraudación tributaria que se le atribuyen al señor Mardo. Y otro es el aspecto constitucional, me atrevo a decir procesal, constitucional, en cuanto a las formas y mecanismos en que se puede allanar la inmunidad parlamentaria. Hemos observado que hay dos planteamientos de parte del oficialismo, una aplicación del artículo 200, donde de forma expresa se plantea que el Parlamento debe autorizar al TSJ para que proceda con el antejuicio de mérito. Y esto abre las puertas de un juicio propiamente dicho, donde el acusado enfrentaría los cargos que se le asignan y debe ejercer su defensa y debe producirse una sentencia. Eso es el artículo 200 de la Carta Magna. De parte de la oposición ha habido una invocación al artículo 187, numeral 20, donde no se menciona propiamente el antejuicio de mérito, sino que a través de una interpretación extensiva, de una especie de analogía, se dice que la separación de un diputado, que la califican los propios parlamentarios, con 2/3 partes, sería un requisito inexorable para que se lleve esto a los términos del antejuicio de mérito. Entonces, la solución ante este conflicto de opiniones la encontramos en el artículo 137 de la propia Constitución, que establece que los actos públicos deben realizarse en la forma prevista en la Constitución y en las leyes. Entonces tenemos dos procedimientos distintos. Uno se llama calificación de faltas, donde no interviene la Fiscalía General de la República, no interviene el Poder Judicial, llámese TSJ, sino que es una decisión de los propios diputados para sancionar una infracción cometida por uno de sus colegas. Eso es lo que plantea el 187 numeral 20 de la Carta Magna. No es el caso que tenemos ahora con el señor Mardo, quien atraviesa una situación
que se subsume, que se encuadra en ese artículo 200, propiamente de un antejuicio de mérito. Bien, profesor. Damos la redacción, vemos allí que se habla de la solicitud del Ministerio Público, del conocimiento del TCJ y de la autorización del Parlamento. Es decir, 3 elementos identificativos de que estamos en presencia del artículo que regula el antejuicio de mérito. Bien, doctor, vamos a suponer, voy a ponerme como abogado del diablo en este momento, estamos ante un público que está en la autopista regional del centro, que está disfrutando de nuestra conversación y de sus conocimientos. Para hablarle claro, vamos a suponer en esta tesis suya de la aplicación del artículo 200 de la Constitución, que habla que se puede allanar con mayoría simple, hay un artículo que pocos han nombrado y que se ha irrespetado en humilde criterio de este servidor, que es el artículo 25 del Reglamento Interior y de Debates, que incluso precisamente habla sobre el artículo 200 y habla que una vez recibida esa solicitud de autorización formulada por el Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional debió designar una comisión especial que tuvo que haberse encargado de estudiar el asunto y de presentar un informe a la plenaria dentro de los 30 días siguientes a su constitución y una cantidad de cositas que dice allí, y también hace referencia al artículo 49 de la Constitución, que habla del derecho a la defensa. ¿Dónde está el hecho del por qué a su criterio no se cumplió con el artículo 25 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, que específicamente en su capítulo trata de las prerrogativas constitucionales y la inmunidad parlamentaria de los diputados, esto dentro del marco de la tesis que el artículo 200 fue el aplicable? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se designó esa comisión? ¿Por qué no se esperó el informe de la comisión? A su criterio. Bueno, estamos en una aplicación rigurosa de lo que es el principio jerárquico de las normas, el principio que vemos en esa famosa pirámide de Kelsen que impartimos en la cátedra universitaria, por ejemplo, en primer año de Derecho, ¿no? Entonces tenemos un conflicto constitucional que tiene asociación con leyes, con reglamentos, pero que sabemos que la primacía radica, pues, en la máxima de las normas de la Constitución. Yo creo que esto que tú planteas, que me parece un criterio bastante razonable, sobre el desarrollo, ¿no?, de un informe preliminar de la Asamblea, fue básicamente lo que la defensa de Mardo expuso cuando introdujo un recurso de amparo contra el Ministerio Público, evidentemente en la instancia del Tribunal Supremo de Justicia. En consecuencia, allí se desarrolló un debate enmarcado en el debido proceso constitucional dentro de ese artículo 49 de la Carta Magna, y hubo una tutela judicial efectiva, hubo una respuesta del tribunal sobre ese particular. Es decir, que se subsanó lo que ha podido ser tal vez una deficiencia, porque queremos resaltar algo que es muy importante. En ningún momento el diputado Mardo ha estado en situación de indefensión. Cuando se planteó en la Asamblea Nacional el tema de los cheques, de las transferencias bancarias, de estos casi 3 millones de bolívares fuertes que al parecer habría movilizado en sus cuentas personales, allí hubo un primer derecho a la defensa cuando este diputado, así como su bloque parlamentario que lo acompaña, expusieron los alegatos exculpatorios para sustentar su posible inocencia. Luego hubo otra fase que fue su amparo contra la investigación del Ministerio Público, y otra fase donde hizo ejercicio de su defensa ante el propio Tribunal Supremo de Justicia con ocasión a su antejuicio de mérito, y una nueva manifestación de su derecho a la defensa en la jornada parlamentaria de ayer, donde en definitiva se resuelve no declararlo culpable, sino precisamente aprobar esa solicitud de antejuicio de mérito, doctor, para que simplemente la justicia haga su trabajo y determine si realmente en un juicio donde tenga derecho a valorar cada una de las pruebas, a controlar esas pruebas, si es culpable o si es inocente. Pero yo quiero insistir, doctor, disculpe que le vuelva a hacer la pregunta, porque es que yo no quiero entrar al fondo de lo que, por el qué se está allanando la inmunidad o se allanó, sino el cómo se allanó.
pareciera que la Asamblea Nacional, la directiva de la Asamblea Nacional, y esto lo digo con todo respeto y mucha responsabilidad, cumple el reglamento interior y de debates cuando conviene y cuando no conviene no. Porque si leemos ese artículo 25 del reglamento interior y de debates, que es norma obligatoria para el funcionamiento de los debates que se hacen en la Asamblea Nacional, esa comisión que se nombró, por ejemplo, con el caso del allanamiento en el extinto Congreso Nacional con el presidente Carlos Andrés Pérez, que incluso se informó en el caso del diputado por Barinas, Wilmer, que fue que él tuvo problemas con la funcionaria del 6CPC, Wilmer Azuaje. Se hizo el informe correspondiente. ¿Por qué en el caso de Mardo se violó, no se cumplió con el artículo 25 del reglamento interior y de debate? Yo quisiera una respuesta suya, sapiente, como todo un profesor que usted es, el por qué, es la impresión que tenemos los ciudadanos que vemos la televisión, que leemos la noticia, el por qué se cumplen ciertas cosas a cabalidad cuando conviene y en otros casos no. Esto es una impresión que tenemos los ciudadanos. Doctor Silva, explíquenos por favor brevemente, ya pues el tiempo es criminal, pero queremos una explicación breve suya. Bueno, como te manifestaba, entendemos que en Venezuela hay un ambiente de extrema polarización política, donde una mitad del país asume ese artículo 200, ese artículo 200 de la Constitución que no habla de mayoría de 2 tercios, sino que habla simplemente de una aprobación, de una autorización. Y sabemos, en rigurosa interpretación de la norma constitucional, que todo lo que sea la mitad más uno es mayoría. En consecuencia, una mitad del país cree en esa fundamentación jurídica. Otra mitad del país, pues de alguna forma trata de extrapolar esa interpretación del 167, donde no se menciona en términos ante juicio de mérito. Yo lo que aconsejaría, en términos de una información balanceada y de una salida realmente equilibrada, es que quienes tienen una interpretación distinta, me refiero a los abogados de Mardo, si lo asesoraran debidamente, más allá del debate público, más allá del debate mediático, es que introdujeran un recurso de interpretación ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a fin de que la Sala, con su facultad de emitir opiniones vinculantes, porque nuestras opiniones simplemente son referenciales, pero la opinión vinculante la tiene la Sala Constitucional, entonces voto de acuerdo al artículo 335, que aclare entonces, para los que tienen la duda, nosotros realmente no lo tenemos, pero creo que es un tema válido que se pronuncie respecto a si ese artículo 187, numeral 20, se refiere al antejuicio de mérito. Y sobre el punto del reglamento, realmente considero que fue debidamente debatido en ese recurso de amparo presentado por el equipo técnico jurídico de Mardo ante el TCJ y que recibe allí una debida respuesta. En algunos de nuestros escritos publicados en prensa nacional y regional, por cierto, todos los lunes tengo una columna allí en el diario de La Aragüeña, voy a referirme con más detalle a estas incidencias procesales. Pero en resumen, quiero destacar que debido al proceso se le ha respetado al señor Mardo, que en diferentes fases ha tenido un ejercicio de su defensa y que hoy en día no ocurre lo que en el pasado, cuando diputados de esa llamada Cuarta República fueron encarcelados sin ninguna fórmula judicial, como el caso de Pedro Ortega Díaz y otros más de esa célebre época en que los partidos políticos eran ilegalizados y en que sus dirigentes políticos eran tratados como terroristas, como bandoleros o como criminales. No es la situación que estamos viviendo y creo que la objetividad llama al reconocimiento de esas verdades objetivas, más allá de esta crispación política que todos de alguna forma u otra estamos experimentando. Doctor, un placer, la conversación está interesantísima, pero el tiempo en radio es criminal y bueno, nos atenta, pues. Un placer haberlo tenido, le agradecemos muchísimo. Gracias por la receptividad y estamos a la orden. Gracias, doctor, muy amable. Bien amigos, vean ustedes al doctor Jesús Silva, abogado constitucionalista, profesor de estudios políticos e internacionales de la Universidad Central de Venezuela. Oyeron ya su opinión, vamos con, antes de publicidad, información.